En un circuito paralelo los elementos se conectan coincidiendo sus entradas y sus salidas, como muestra el diagrama, al contrario de los circuitos en serie que se conectaban la salida de uno con la entrada del otro. En estos circuitos la corriente total se divide pasando una parte por un elemento y la otra parte por el otro. La cantidad de corriente que va a pasar por un elemento y por el otro depende del valor que tengan esos elementos. A mayor valor va a pasar menos corriente por él. El voltaje en estos circuitos será el mismo para cada elemento y la resistencia equivalente se realiza utilizando la siguiente fórmula. Teniendo en cuenta que en esta fórmula podemos poner la cantidad de resistencias que tengamos en paralelo en la parte de abajo donde dice hasta Rn. Rn supone la cantidad de resistencias que nosotros tengamos en el circuito, obviamente conectados en paralelo. Vamos a realizar un ejercicio para entender mejor el tema. En el siguiente ejercicio vemos que las dos resistencias están en paralelo porque ambas entradas están conectadas en el mismo nodo y ambas salidas están conectadas en el mismo nodo. El voltaje es de 10 volt, la R1 vale 5 ohm y la R2 tiene un valor de 15 ohm. Nos pide calcular la intensidad total que atraviesa el circuito y la intensidad en cada resistencia. Lo primero que podemos hacer es calcular la resistencia equivalente, ya que de esta manera podemos aplicar la ley de Ohm. Para hallar la intensidad ya sabemos que tenemos que utilizar voltaje sobre resistencia, por eso realizamos resistencia equivalente. Quedaría entonces resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 porque solo tenemos dos resistencias. Eso es igual a 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 15 ohm. Eso da como resultado 3,8 ohm. Ahora lo que podemos hacer es aplicar la ley de Ohm. Entonces, como sabemos, la intensidad se calcula realizando voltaje sobre resistencia. Voltaje es 10 volt sobre 3,8 ohm de la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Eso da como resultado 2,63 amperes. Después realizamos la intensidad en cada resistencia porque, como ya mencionamos, en un circuito paralelo esta se divide. También aplicamos ley de Ohm recordando que el voltaje a utilizar en cada resistencia va a ser el mismo, es decir, 10 volt por las propiedades de los circuitos en paralelo. Nos quedaría entonces que la intensidad en la resistencia 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1, entonces sería 10 volt sobre 5 ohm, lo que da por resultado 2 amperes. Después tenemos la intensidad en la resistencia 2, que es igual a voltaje sobre resistencia 2, que es igual a 10 volt sobre 15 ohm. Eso da como resultado 0,6 amperes. Finalmente, si sumamos ambas intensidades, podemos corroborar que nos da el mismo valor hallado de intensidad total en el cálculo que hicimos con la resistencia equivalente. Esto significa que realizamos bien el ejercicio.